You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky. Pilar del Olmo, la consejera de Economía y de Hacienda de la Junta de Castilla y León, venía hasta aquí para informar directamente del estado del plan de dinamización. Tras muchas valoraciones, reuniones y conversaciones, este es un punto clave en el que se van a dar las líneas de trabajo reales que parece que va a llevar el plan, en el que se va a trabajar durante los próximos 4 años. Vamos a comenzar con un pequeño reportaje para recordar todos los pasos que se han dado hasta ahora en referencia al plan y cuáles son los objetivos del mismo. Regresamos con los protagonistas de nuestra mesa de la actualidad, pero antes, como les decimos, les dejamos con ese reportaje. Bienvenidos, ahora sí, comienza el debate de la 8. Tras tiempo hablando de una IT, de una inversión territorial integrada para la provincia de Soria, por fin la propuesta elevada a las Cortes de Castilla y León se convertía en una realidad, pero de otro modo. Tan solo hace unos meses que el Parlamento Regional, con la unanimidad de todos los grupos políticos, sacaba adelante el plan de lucha contra la despoblación de Soria, o lo que es lo mismo, un plan de dinamización que generara empleo, trabajo y que fijara población para Soria. El órgano legislativo emitía su decisión y a partir de ahí la Consejería de Hacienda tomaba el testigo. Fue en el mes de septiembre cuando se comenzaban a ver las primeras reuniones entre los agentes sociales y económicos de la provincia con Pilar del Olmo, la consejera. Se empezaban a poner las bases de un plan que se veía con mucho optimismo por todas las partes, pero también con cierto recelo. A partir de ese momento, la consejería emplazaba a los agentes económicos y sociales a que propusieran proyectos para dinamizar la provincia de Soria. Poco a poco se iba acotando un plan que, a pesar de las reuniones mantenidas, aún se veía muy difuso en el tiempo. El mayor miedo era que las inversiones llegaran a Soria con otro nombre, pero fueran las mismas que por otras vías ordinarias del presupuesto debieran llegar, como lo hacían año tras año. Y muy difícil va a ser ahora que efectivamente haya esos 80 millones, y los 80 millones se destinen a proyectos que revitalicen esta provincia y que no se incluyan dentro de esos 80 millones lo que de ejecución ordinaria está haciendo la comunidad en esta o en otras provincias, ¿no? Se pedían proyectos concretos y eso es en lo que han trabajado en los últimos meses todos los agentes sociales y económicos de Soria. El pasado 4 de noviembre fue un día también importante. Hasta el momento cada uno de los agentes elaboraba sus proyectos y los remitía a la Junta de Castilla y León. A partir de ahí se creó la Mesa de Diálogo Social, un ente que se encargaría de aunar la voz de todos para así tener más fuerza frente a la consejería. Nos vamos a reunir esta semana el Consejo para pedirle audiencia de inmediato a la consejera y cuanto antes tratar de delimitar todo lo que es el plan, los proyectos y todo lo que realmente tiene y necesita el plan. La polémica llegó poco después con unas declaraciones bastante controvertidas de la consejera Pilar del Olmo. Porque Soria, a pesar de su victimismo, Soria tiene un problema de población, como lo tienen muchas otras provincias de la comunidad. Es una provincia que está más industrializada que la media de Castilla y León y es una tasa de desempleo la que tiene bastante por debajo de la de Castilla y León. O sea que vamos a situar las cosas en su justa medida. Después de la tormenta llegó la calma y ahora sí, esta misma semana la consejera de Economía y de Hacienda dejaba claras algunas de las pautas de trabajo de ese plan de dinamización. Ahora se ve un poco más cerca y desde luego con más esperanza. Analizamos el plan de dinamización de Soria y el estado en el que se encuentra aquí, en el debate de la 8. Han visto el recorrido de ese plan de dinamización desde que comenzara a hablarse de él concretamente y hoy vamos a tratarlo aquí en el debate de la 8 de Castilla y León Televisión. Y lo vamos a hacer con unas personas que además han estado trabajando y han estado tratando el tema muy de cerca. Les vamos a presentar a los invitados que nos van a acompañar durante esta noche en el debate de la 8. Tenemos a Pedro Antonio Heras, procurador por el Partido Popular en las Cortes de Castilla y León. Muy buenas noches. Muy buenas noches. También tenemos por aquí a Luis Rey, presidente de la Diputación Provincial de Soria. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Y a Ana Romero, que es la secretaria general por Comisiones Obreras aquí en Soria. Buenas noches. Y yo decía, nada más de sentarnos en esta mesa, pocas veces los invitados que vienen traen tantos papeles, tanto trabajo, porque es un plan que decimos es muy completo, es complejo y vamos a intentar explicárselo poquito a poco. Me gustaría, para empezar, que nos comentaran los diferentes contertulios que vamos a tener aquí, cómo ven en este momento el plan de dinamización. Es una gran esperanza para Soria porque además es la única manera que tenemos de luchar contra la despoblación. Bueno, pues tenemos que remontarnos desde
quiero decir, desde la organización a la que yo represento, que es el Partido Popular, nos tenemos que remontar unos años atrás, concretamente a 2014, cuando la presidenta provincial, Marimar Ángulo, tiene una reunión con la subdelegada del Gobierno y con el presidente de FOES y la directora general de FOES en el Ministerio de Economía, con el señor Piñero, es el director general de Fondos Comunitarios, para ver cómo se pueden canalizar esos fondos europeos hacia Soria, concretamente. Luego hay una reunión posterior, en julio, eso es en febrero del 2014, ya vamos a julio del 2014, que se tiene una reunión similar con la consejera de Economía, Pilar del Olmo, y con el consejero de Presidencia, el señor Santiago Juárez, actual vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Ahí ya es cuando empezamos a oír hablar de ITIS, de los fondos europeos de una manera más continua, y luego ya podemos hacer, digamos, un salto a los impulsos parlamentarios más recientes, que fueron el pasado 17 de febrero en las Cortes de Castilla y León. Estaba allí presente Luis Rey viendo ese debate, en el que se aprobó la famosa resolución de reconocer el problema de la despoblación de Soria y que se destinaran por parte de la Junta de Castilla y León a la provincia de Soria en el periodo 2016-2020 40 millones de euros de fondos europeos más la cofinanciación correspondiente por parte de la Junta para los proyectos que así se requirieran, ¿no? Digamos que eso ha sido el impulso parlamentario, y luego ya el guante recogido por el presidente Herrera en el debate sobre el estado de la región el pasado día 29 de junio, en el que se habla por primera vez, él habla por primera vez de plan de dinamización para Soria, ¿no? Es decir, todo esos trabajos anteriores, esa iniciativa parlamentaria, él recoge el guante plasmándolo en este plan, impulsar, es decir, elaborar un plan de cara al horizonte 2016-2020, que es lo que mandaba esa iniciativa parlamentaria, y es el que da origen al plan del que estamos hablando, que están coordinando la consejera Pilar del Olmo con el presidente, con la institución de la Diputación Provincial. Aquí tenemos a su presidente y los agentes socioeconómicos de Soria, como por ejemplo Ana, que es de Comisiones Obreras. Digamos que eso es un poco el recorrido explicado un poco en el tiempo de cómo ha surgido el plan del que estamos hablando en este momento. Es uno de los pocos temas que además ha conseguido el consenso de todos los partidos políticos, algo muy importante porque todos tienen que remar en la misma dirección y al final pues va a ser, si todo va bien, una realidad para la provincia. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, creo que pasa el tren, este es uno de los últimos trenes que va a pasar para romper esa tendencia de despoblación que tiene, de pérdida de población que tiene esta provincia. Creo que hay que agradecerle fundamentalmente, yo no voy a entrar en discrepancias de quién inventó la ITI porque esto data de hace mucho tiempo, ¿no? Pero creo que este plan es la consecuencia de un importante impulso social de toda la sociedad soriana. En esta mesa faltan muchísimos representantes de la sociedad soriana que han trabajado, han impulsado el proyecto, que se lleva reivindicando la elaboración de un plan para esta provincia. Creo que hay que agradecerles a ellos y en su representación a la sociedad soriana el esfuerzo que se ha venido haciendo continuo desde hace muchos años de explicar en las instituciones, en todas las instituciones, incluida la comunidad autónoma, que a esta provincia no le estaban llegando los fondos de cohesión territorial europeos que se tenían que destinar precisamente a eso, ¿no? A cohesionar el territorio. Y el resultado de la no llegada de esos fondos es que el territorio cada vez estaba más desvertebrado y en concreto que esta provincia estaba perdiendo población y pasamos, junto con Cuenca y Teruel, a ser las provincias más despobladas de España, a tener un reconocimiento de la propia Comunidad Europea a través del acuerdo marco firmado entre el Gobierno de España y la Comunidad Europea, que tiene ese reconocimiento. Pero esto no habría sido posible, y eso quiero aclararlo, ¿no? El avance en este plan sin el impulso decidido de toda la sociedad soriana desde hace muchos años, que viene demandando esas medidas de desequilibrio positivo, ¿no? para esta provincia que nunca llegaron cuando debían de haber llegado, ¿no? Y probablemente no estaríamos así.
De hecho, hace unos días se dio un paso muy importante en este aspecto. Se creó esa mesa de diálogo social en la Diputación Provincial de Soria, que a partir de ahora será el mecanismo pues, en el que se trabaje y se regule un poco pues, todo lo que tiene que ver con el plan de dinamización a la hora de ponerse de acuerdo y transmitirlo a la consejería. Es un punto que además veníais reclamando desde hace tiempo, los sindicatos también. Sí, efectivamente, nosotros hemos formado un bloque, el bloque del diálogo social. Está constituida la mesa y queremos dar un impulso al plan de dinamización. Nosotros creemos desde Comisiones Obreras que ha generado muchas expectativas este plan de la Junta y creemos muy importante que sea una realidad y con medidas extraordinarias. No queremos que la consejera coja las actuaciones del día a día de cualquiera de las consejerías, nos las junte y nos diga estas son las actuaciones y esto es lo que yo hago en Soria. Pero aparte de eso lo hago en otras provincias, no nos discrimina de una manera positiva. Entonces entendemos que tiene que ser un plan extraordinario que genere dinamismo y sobre todo que mantenga población y atraiga a población. Este es un análisis en líneas generales de ese plan del que les estamos hablando, del plan de dinamización, pero vamos a empezar, como les decía, a desgranarlo y vamos a empezar, como decía Ana, hablando de financiación. Vamos a escuchar a Pilar del Olmo, a la consejera de Economía de Hacienda de la Junta de Castilla y León, sobre este tema en concreto. 80 millones presupuestarios, como mínimo. Y aparte de eso, yo comprometo a reservar otros 180 de todos los apoyos financieros que existen, que ahora tenemos un instrumento que se llama lanzadera financiera, pero nos comprometemos a reservar 180 millones como mínimo para la provincia de Soria, apoyando todos aquellos proyectos que se puedan establecer aquí, en Soria, de los cuales al menos 10 millones van a ser creados en un fondo de capital riesgo y además va a haber otro fondo de capital semilla por un importe aproximado de 1 millón y pico, 2, para los proyectos que se asienten en Soria. Y digo un mínimo porque si hubiera más proyectos, que ojalá, pues evidentemente este fondo se podría ampliar. Pues se habla de cifras muy importantes para Soria, para la provincia de Soria, desde luego, pero estas cifras al principio no quedaban tan claras. De hecho, ahora incluso se ha aumentado esa financiación. Al principio sí que hubo quizá un poco de desconcierto con este tema. Bueno, yo creo que todo esto ha sido un proceso, ¿no? Y quiero agradecer también, lo he hecho antes a la sociedad soriana, ¿no? A todos los grupos políticos en las Cortes, que creo que fue un poco al final la espoleta, ¿no? Esa proposición no de ley que se aprobó por todos los grupos. Yo tuve ocasión de ver a todos los grupos políticos defender la situación y la realidad y reconocer la situación, ¿no? Que era un paso extraordinariamente importante. A partir de ahí se ha discutido si eran 40 más 40, si eran 80, si eran de una manera, si eran de fondos europeos o no eran de fondos europeos. Bueno, yo creo que ya hay un compromiso, después ha habido compromisos del presidente de la Junta, la consejera ya ha dejado claro que son 40 más 40 en su comparecencia el otro día, ha añadido a través de esa lanzadera financiera otros 180 millones a través de financiación y creo que es extraordinariamente importante fijar las cifras económicas, como también es extraordinariamente importante que se cuantifique anualmente y que haya proyectos anuales en presupuestos de la comunidad autónoma por valor del entorno de 20 millones cada año dentro de ese plan y luego en financiación vamos a ver dónde llegamos, ¿no? Otro matiz con el plan, creo que es importante decirlo y lo comentábamos antes de empezar el debate, este no es el plan, este es un avance del plan. Aquí hay propuestas fundamentalmente ligadas a la Consejería de Economía, casi todas, y faltan propuestas en este plan. Esto es un avance, lo que lanzó la consejera el otro día es un avance, y yo creo que hay que completarlo con algunas otras áreas y otras consejerías cuyas propuestas que ya se han hecho desde la sociedad soriana no están incluidas en el plan y que es imprescindible que entren también, ¿no? Como decía Luis Rey, es un avance del plan, vino a informar de cómo está la situación del plan, pero sí que dejó algunos anuncios encima de la mesa y compromisos. Cuando se presente el plan oficialmente veremos qué proyectos entran, pues cuáles son las líneas de trabajo, pero decía la consejera que sí, para 2017 finalmente seguro que habrá esos 20 millones de euros, pues ese es el compromiso. Vamos a escucharla. Pues yo calculo que sí que irán los 20 millones seguro, más de 20 millones, pero ahora mismo no le puedo decir exacto. ¿Tiene fecha para presentar el presupuesto? No tengo fecha, porque estamos dependiendo de que lo presente los presupuestos generales del Estado, del proyecto de presupuestos.
Pues os digo, mucha prisa. Yo me comprometo a poner pues unos 20 millones en este presupuesto, pero luego tengan en cuenta que ayudas financieras vamos a dar muchas para Soria. Pues ahí teníamos ese compromiso, Pedro Antonio. Sí, efectivamente. Hablábamos antes de y también se refería Luis, a una cosa es la iniciativa parlamentaria, ¿no?, de la que, digamos, hemos ido tirando después para llegar aquí. Ahí se hablaba de 40 millones de fondos europeos, más la correspondiente cofinanciación por parte de la Junta, y nos encontramos ahora mismo con que estamos hablando de 260 millones de euros, 80 millones de euros de inversión, los famosos 80 millones de los que hemos oído hablar por la consejera, y luego 180 millones de financiación a través de la lanzadera financiera. Que este instrumento, hay que tener en cuenta que es muy importante para todo Castilla y León y para Soria especialmente, teniendo el problema de despoblación que tiene Soria. Y en este sentido tenemos que decir que hay 135 expedientes ya presentados a esta lanzadera financiera de la provincia de Soria, con una capacidad, o sea, esos proyectos tienen una capacidad de creación de 5.000 empleos. Por lo tanto, ya tenemos ahí un buen instrumento para ir avanzando. Y también yo no quería dejarme en el tintero otro tipo de actuaciones que ya se han hecho discriminando positivamente, si es que la palabra discriminación puede tener algún término positivo, ¿no? Pero vamos a hablar así, de discriminación positiva para Soria. Ya se estaba haciendo, por ejemplo, en la última convocatoria de las ayudas agroambientales, de empresas agroambientales, de un presupuesto de 22 millones de euros que tenía esa convocatoria, la mitad, más de la mitad, 11 millones y medio, vinieron para empresas sorianas, para proyectos ubicados en la provincia de Soria, precisamente por ser una tierra, una zona, una provincia despoblada, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que hemos visto ahora de lo que acaba de decir la consejera, creo que es muy importante. Y bueno, y también vamos a esperar también a los presupuestos generales del Estado, porque en base a eso también van los presupuestos de la comunidad autónoma, y ahí está su compromiso. Ya ha dicho ella que por lo menos 20 millones de euros van a ir en los presupuestos a este plan a la anualidad del 2017. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues siempre, muchas veces nos quejamos de cosas, pero yo creo que hay motivos para estar, por lo menos, satisfechos de cómo van yendo las cosas, ¿no? Yo creo que es bueno también reconocerlo, no solo cuando van mal, sino también pues cuando van bien, ¿no? Además, la consejera también hablaba de una cosa muy importante en su comparecencia, y era ese tema de crear una zona específica que sea reconocida por Europa, para que podamos recibir directamente fondos desde Europa y que no pasen por la comunidad autónoma. Eso es algo muy importante que, al parecer, pues sí que van a tratar de impulsar desde la propia consejería y desde la Junta de Castilla y León. Es un tema que se valorará, supongo, también muy positivamente. Sí, sí, sí. El problema poblacional está reconocido por Europa. Entonces, ya lo lleva mucho tiempo diciendo la Federación de Organizaciones Empresariales Soriana, que ponemos ser directamente los que acojamos esos fondos por parte de Europa, sin tener que haber intermediarios y que esos fondos estructurales o esos fondos de cohesión se pierdan por otros lugares. En la última reunión salimos muy satisfechos porque la consejera reconoció el problema y reconoció que había posibilidades de trabajar en Europa para que los fondos nos lleguen directamente a los sorianos y sorianas. Ese es el objetivo fundamental de la ITI en su momento, ¿no? Una inversión territorial integrada ligada a la existencia de esos fondos, ¿no? Que se lo digan a Santiago, que lleva mucho tiempo detrás de ello. Yo creo que se van a dar pasos importantes. La importancia de esto es que al final lleguen fondos a los territorios despoblados que realmente permitan romper esa tendencia de despoblación, ¿no? en esas zonas. Se está haciendo un trabajo, yo creo que muy importante, se hizo desde hace mucho tiempo. Yo tuve ocasión de estar con el director general de Fondos Comunitarios, se llegó a hablar al principio de hacer una ITI entre las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, ¿no? con varias regiones. Al final no pudo ser, cada región ha ido por su lado y a nosotros nos ha salido el plan Soria. Me consta que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, a través de la Comisión de Regiones y Provincias, del Comité de las Regiones y Provincias,
está trabajando también ese tema de la mano de Mercedes Molina. Me consta que el presidente de la Junta lo está haciendo también, me consta que hay un compromiso ahora de la consejera también cuando vino el otro día y que va a constar en el plan, y la importancia de esto es que al final esos fondos se puedan administrar directamente desde el territorio para no correr el riesgo de lo que nos ha pasado ahora. Es decir, que se han repartido, y hay datos, ¿no? Yo no voy a entrar en polémicas ahora, ¿no? En el reparto de algunos fondos de compensación territorial, ¿no? Que a Soria le han llegado por debajo del 1%, cuando precisamente la virtualidad de esos fondos era exactamente lo contrario, que hubieran llegado a los territorios como Soria, ¿no? ¿Cómo se evita eso? Con el acceso directo a la llegada de esos fondos, y creo que ahora hay un compromiso fuerte y sincero de todas las instituciones en ese sentido, y esperemos que este plan sea el inicio y que luego esa llegada de fondos nos permita a partir del 2020 seguir trabajando en las líneas que avancemos o que empecemos ahora. Lo más importante, habló de la creación de unos 1000 puestos de trabajo, y vamos a conocer cómo pretenden crearlos, también impulsando y consolidando las empresas y asistentes en Soria. Vamos a escuchar a Pilar del Olmo. En definitiva, a todas las que son tractoras, un plan a la medida para que crezcan. Y el objetivo es que en estas empresas incremente el 10% el empleo. Ese es el objetivo y el compromiso. Tenemos que conseguir que esas empresas visitadas incrementen el 10% el empleo. Esto es una cantidad importante. Bueno, esta es solo una de las líneas de trabajo en empleo, en la materia de empleo, que la consejera quiere llevar a cabo, porque decíamos, esto es el impulso a las empresas tractoras que tenemos en Soria, pero habría muchísimos más puntos en los que trabajar en empleo, porque además, decíamos, su consejería va muy ligada a esto y ella ha incidido más en estos temas. Sí, Ana, cuéntanos. Yo creo que el tema tiene que ir también por el tema demográfico. Creo que el plan de dinamización se podría llamar perfectamente plan de actuación demográfica, porque es lo que nos diferencia del resto de la comunidad. Entonces, las actuaciones económicas o de actividad económica o emprendimiento que se quieran llevar a cabo son muy importantes, pero también medidas a medio o largo plazo. Entonces, nosotros desde las organizaciones sindicales queremos unas medidas a corto plazo que se vean ya, que sean una realidad y que lleguen a los ciudadanos en nuestra provincia. Creemos que es muy importante que se ponga en marcha un plan especial de empleo con la colaboración de las entidades locales. La Junta y las entidades locales ha finalizado ahora el que estaba en marcha, y por qué no hacer uno extraordinario y continuar con la actividad de estos trabajadores que ahora mismo han perdido su empleo. Y también creemos muy importante el que haya ayudas directas a los ciudadanos en cuestiones como vivienda, natalidad y servicios. Luego hablaremos de eso, porque además también tenemos alguna declaración de la consejera sobre esos temas, pero vamos a seguir escuchando. Bueno, tenemos además muchos puntos que tratar, sobre todo de empleo y de la generación de empleo, pero vamos avanzando porque queremos presentar un poco esos proyectos de los que hablaba la consejera. Y vamos a hablar de la estación de montaña, que además es un proyecto en el que lleva trabajando durante muchos meses la Diputación Provincial de Soria. Escuchamos de nuevo a Pilar del Olmo. También otra de las situaciones importantes desde un punto de vista económico, vamos a apoyar, en caso de que sea viable, la estación de esquí de montaña de Urbión, porque la Diputación está haciendo un estudio de viabilidad de esta estación de esquí. En caso de que sea viable, la Junta de Castilla y León vamos a apoyar esta estación de esquí con aportaciones económicas. Un tema importantísimo para la Diputación, además lo lleváis impulsando desde hace tiempo. Sí, es importante, yo creo que las dos patas, ¿no? Un poco con la conversación anterior, ¿no? O las declaraciones anteriores, ¿no? El empleo. Las empresas que existen en la provincia, que pueden invertir, ampliar. Hay algunos proyectos ahora en marcha de empresas para ampliación, y puedan seguir ampliando empleo y mantener, además, o fijar el empleo de esas grandes empresas. A partir de ahí tienen que venir empresas nuevas, ¿no? Hay que hacer un plan de atracción de empresas que no está metido aquí. Y luego hay que hacer proyectos o una parte social, ¿no? Que decía Ana, yo creo que también es fundamental en el plan y no está incluida. Y luego hay proyectos que conjugan yo creo que la palabra,
concitan la unanimidad de todo el mundo, ¿no? Que es la estación de Urbión, ¿no? El tema de telecomunicaciones, lo hablábamos antes de empezar, el tema de telecomunicaciones y el tema de la estación de montaña en Urbión. ¿Por qué? Pues porque yo creo que todos sabemos que uno de los grandes sectores en esta provincia puede ser el agroalimentario, puede ser el sector primario, ¿no? la ganadería, la agricultura, y uno de los grandes que más potencial tienen como sector estratégico es el turismo, ¿no? Un gran producto para el turismo en esta provincia, evidentemente, es una estación de montaña. Pensada, y lo comentábamos también antes, no como una estación de esquí. Es decir, las estaciones ahora tienen que funcionar en invierno y tienen que funcionar en verano, ¿no? Es un gran proyecto perdido, por eso yo creo que concita tanto unanimidad, ¿no? Es un gran proyecto perdido hace 30 y tantos años en esta provincia, que podía haber estado en marcha hace mucho tiempo, y a lo mejor la fisonomía de esta provincia ahora sería muy distinta, y que hay que entenderlo no como un proyecto comarcal para esa zona, como un proyecto de dinamización de toda la provincia, como un proyecto de atracción turística para toda la provincia. A partir de ahí vamos a ver si conseguimos que ese estudio de viabilidad nos diga que efectivamente es viable, que pueden entrar una empresa, inversión pública, inversión privada, una empresa privada también a invertir en la estación y darle rentabilidad. Estamos en la fase previa y me consta, lo ha dicho la consejera en su intervención, que la consejera tiene especial interés en ver si se puede desarrollar este proyecto, y hay que recordar además que hace bien poquito la comunidad autónoma acaba de aportar 4,5 millones también a un tema parecido en otra zona, en otra provincia de Castilla y León, ¿no? Yo creo que tenemos ahí un gran potencial, con Madrid muy cerca, para hacer un gran proyecto de dinamización turística de esta provincia. Efectivamente. Lo que tiene que hacer la Administración es generar las condiciones necesarias para que los empresarios creen las empresas, generen empleo y generen riqueza. Eso es fundamental, ¿no? Y tenemos que tener claro, es decir, la misión de la Administración, salvo para sus funcionarios, no es crear un empleo directo, ¿no? Tiene que generar las condiciones óptimas o adecuadas para que los empresarios creen la riqueza y creen los puestos de trabajo. Yo me alegra mucho porque lo que ha dicho Luis es que estamos hablando de los proyectos que van a ir en el plan, que se están presentando. Poco hemos sabido de ellos, ¿no? Luis nos ha esbozado dos, ¿no? Que es el de telecomunicaciones, ¿no? y el de la estación de montaña, que es muy importante el matiz, es que lo hemos comentado antes, ¿no? Es muy importante porque, como bien él dice, antes se llamaban estaciones de esquí simplemente porque estaban destinadas a una estacionalidad de cuando había nieve, ¿no? y reforzada con los cañones, luego ya más adelante, con el único o prácticamente exclusivo uso del esquí, y es decir, una temporalidad solo en invierno. Y ahora esas estaciones antiguas de esquí, ahora estaciones de montaña, en verano y en primavera tienen un potencial. También tiene un efecto multiplicador del turismo, pues porque pueden usar sus telesías para visitar esas montañas, esos parajes, los teleféricos que tienen. Por lo tanto, a mí, de estos de los proyectos concretos, que por fin me alegro conocer uno de ellos por parte de Luis, es cierto, no hemos conocido más, pues yo creo sinceramente que puede ser un gran motor de desarrollo para esta provincia. Y Pedro Antonio, precisamente vamos a seguir conociendo más de esos proyectos, porque decíamos al principio se hablaba del plan Agua Intangible, pero ahora vamos desgranando esas líneas de trabajo, y vamos a hablar también de otra muy importante, de esos recursos endógenos de la tierra, de poder aprovecharlos. Tanto la micología como la trufa aparecen también planteadas en este tema. Para la comercialización de setas silvestres se va a hacer una lonja micológica. Se va a hacer un decreto de regulación de los recursos micológicos silvestres en Castilla y León, y otra buena medida es favorecer las plantaciones de productos de calidad en el ámbito forestal. ¿Qué son esos? Pues desde encinas micorrizadas para la producción de trufa a especies destinadas a la producción de madera de calidad, y potenciaremos las marcas de garantía forestal. También, además, un punto muy demandado, ¿no? Esa lonja micológica. Decíamos, la consejera tardó en presentar el plan, para que se hagan una idea, unos 40 minutos. Nosotros tenemos 30 para hablarles de todos los proyectos. Va a ser muy complicado, pero seguimos hablando de esa lonja micológica. Son, digamos, las líneas maestras, digamos, los trazos generales, ¿no? Pero respecto a esa lonja micológica, es una cosa que desde incluso... llevamos mucho tiempo hablando de ella en esta provincia, ¿no? Sí, incluso Mercedes Molina hace años ya planteaba ese asunto,
Y sinceramente yo me centré mucho en el último año en trabajar ese tema con el consejero de Medio Ambiente, en plantearle cuáles eran las necesidades. Desde Asotur, desde muchas asociaciones de Soria se estaba pidiendo esa lonja micológica para dar trazabilidad a un producto, que el valor añadido que genera ese producto se quede en la tierra, que no se esquilme el monte, ¿no? Pues, y eso es, digamos, pues tuve el honor de plantear una proposición no de ley y de debatirla en las Cortes el pasado 7 de septiembre, que fue aprobada también, no por unanimidad, pero bueno, por lo menos por los grupos fundamentales de la Cámara, que es el Grupo Popular y el Grupo Socialista, y la sacamos adelante, y es una aportación a ese decreto que está preparando la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y que ahora también la consejera recoge el guante y dice, no solo lo vamos a plantear en un decreto la posibilidad de establecer esas lonjas, sino que en Soria se va a poner. Y digamos, va a ser como una experiencia piloto para que funcione en Castilla y León, porque no tenemos que olvidar que Soria es la punta de lanza de la micología en Castilla y León. Hay otras zonas de Castilla y León muy importantes en micología, pero la verdad es que toda la provincia de Soria lo es, y quizás sea la única que tenga esa característica en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que también es una medida pues muy importante y satisfactoria. Sería un paso, además tratamos temas transversales para la provincia de Soria, esa creación de la lonja micológica y también la regulación de todo el sector de la trufa son pasos muy importantes que se podrían dar a través de ese plan de dinamización, y hablamos podrían porque todavía no está todo fijado, como les comentábamos. Intentamos ir deprisa y también tenemos que hablar pues de temas sociales. La gente tiene que venir a Soria, tenemos que crear empleo, pero tienen que vivir en algún sitio. Vivienda social, también ayudas a la natalidad, era parte de las demandas de los sindicatos. Y vamos a ver lo que dijo la consejera al respecto. Si se le ofrece un empleo de calidad en una industria o en una agricultura o en una ganadería, un empleo de calidad en el sentido de que es más largo en el tiempo, y además de eso le puedes ayudar en la vivienda, pues creemos que puede tener más eficacia y que puede haber más gente que venga a Soria. Pero lo valoro positivamente. Pero bueno, es que hay que mirar cómo se hace y el dinero. O sea, hay que mirar las dos cosas. ¿Cómo hacemos? ¿Cuánto dinero nos va a costar? Y hay que ponerlo. Bueno, pues ahí teníamos esa respuesta de la consejera, que parece que ahí lo tenemos, lo va a estudiar, claro, tiene lo va a que ver mirar. cómo se hace, porque esto es lo extraordinario. Esto no es lo que está sacando ordinario de la actuación normal, dinámica de la Junta. Entonces, bueno, lo ve receptivamente, vamos a esperar sus conclusiones, porque tiene que hablar con la Consejería de Empleo y con Fomento, y esperamos que sea una realidad. La lonja fue uno de los proyectos que se mandaron a la Junta, incluso a lo mejor alternándolo con algún otro producto, que fuera una lonja de más, no solo micológica. Y también, por ejemplo, se le ha presentado a la consejera el poder hacer un parque temático, tratando, o por qué no, se ha dado a elegir entre varios temas, el celtíbero, el castellano, el románico, el castellano unido a los poetas. Pues sí se han presentado numerosos proyectos y a ver cómo se van avanzando. Nos dejamos muchísimos temas por el camino, y antes de terminar y de concluir con este debate aquí en la 8 de Castilla y León Televisión, me gustaría comentar también, porque vimos hace poco unas declaraciones de la consejera Pilar del Olmo antes de reunirse con los agentes sociales y económicos, que daban un poco de miedo quizá a todos, porque hablaba de victimismo de la provincia de Soria, hablaba de la situación que tenemos en Soria, que no era quizá tan mala como se veía desde aquí. Quiero que me valoren, porque ahora se ve todo el camino muchísimo mejor, hay más esperanzas, se ve con más positivismo, pero dio miedo en algún momento. Bueno, yo creo que generó una polémica que, si me permites, ha sido positiva, ¿no? Esa polémica que generó entonces, esa confrontación en las Cortes de Castilla y León, yo creo que ha hecho que, por ejemplo, el martes viniera a Soria a presentar el documento. Yo creo que de alguna manera, en el calor de aquella batalla de las Cortes, se hicieron unas declaraciones, yo creo que poco afortunadas, ¿no? Con el tema del victimismo, corregidas inmediatamente con la presencia aquí en la provincia de Soria. Yo creo que ha venido bien y vendrá bien si eso sirve para poner compromisos encima de la mesa por parte de la Consejería de Economía. Quiero
incidir en un tema que decía Ana antes, ha salido antes el tema de la trufa, ¿no? Creo que también se habló de Alba, ¿no? Del convenio de Alba, que tengamos cuidado con esto, ¿no? Es decir, con que no podemos hablar de Alba, que es un convenio que ya existe, no debemos de hablar de convenios o de actuaciones que ya existen o que se implementan para toda la comunidad y todas las provincias de la comunidad, sino que tenemos que procurar que los proyectos que en este plan entren sean proyectos extraordinarios y distintos a la política habitual de la comunidad autónoma. Ya sabemos que la política habitual de la comunidad autónoma no nos ha ayudado a salir hasta ahora de esta situación. Esas políticas no van a servir para sacarnos si lo que aquí se plantea o se pone encima de la mesa no son medidas adicionales. Algunas lo son, extraordinariamente adicionales o distintas, pero hay que tener cuidado y hay que diferenciar el grano de la paja, y habrá que diferenciar que efectivamente no se traten de incluir aquí medidas de funcionamiento ordinario de la comunidad autónoma o que se traspase el presupuesto. Para eso es para lo que tiene que estar la sociedad soriana vigilante y tratar de que todos los proyectos efectivamente se pongan en marcha. Y luego a ver quién le pone el cascabel al gato a la lonja, que hablabais antes también, a ver dónde se pone luego la lonja, claro, en qué población se pone la lonja, que yo no me atrevería a ponerle un nombre a la lonja por meter un poco de humor también en este debate, ¿no? Son proyectos muy ambiciosos, todavía queda mucho por definir, pero nos hemos quedado sin tiempo, seguramente tengamos que hablar mucho más de este tema del plan de dinamización y esperemos tener que hacerlo además pronto. Simplemente 30 segundos, ¿no? Decir, vamos a ver... hay una recuperación económica, gracias a Dios, ¿no? Y gracias a unas medidas puestas por un gobierno de la nación y por el gobierno autonómico. Las crisis económicas afectan a las personas, a las familias, a las empresas y a las instituciones. Y la Junta de Castilla y León es eminentemente una prestadora de servicios, de educación, sobre todo de sanidad y de servicios sociales. ¿Qué es en lo que se ha centrado en esta época de crisis para atender las necesidades básicas de los ciudadanos? Ahora que empieza a haber ya dinero, es cuando podemos hablar de estos proyectos especiales y podemos hablar de que sea una realidad el plan de dinamización para la provincia de Soria. Por lo tanto, quiero decir que cada tiempo y cada circunstancia son distintas y las cosas muchas veces se hacen no cuando se quiere, cuando se puede. Un pequeño matiz nada más. Dinero ha habido siempre. Ahora empezáis el debate cuando tenemos que No, terminar. lo que pasa es que se ha repartido mal. Es decir, que dinero ha habido y dinero de Europa ha venido siempre. Lo que pasa es que no ha llegado a Soria. Es decir, y ahí tendrá que asumir la responsabilidad quien ha gobernado en las distintas instituciones que han repartido este dinero a lo largo de los muchos años que nos incorporamos a la comunidad. Pero dinero, de verdad, Hombre, ha habido siempre, mal repartido, mal distribuido y mal distribuido en este territorio. El gobierno ¿no? de Mariano Rajoy estableció un suelo para todas las comunidades, incluida Castilla y León, de lo que también nos beneficiamos los sorianos para el último periodo y no perder. No es como otra ocasión anterior de infausto recuerdo en el que Castilla y León perdió un 65% de financiación respecto al anterior periodo. Tenemos que dejarlo aquí ahora, sí. Y que, por cierto, Soria incrementó la población. By step, you're on your way. You're welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than